Nosotros continuaremos exponiendo lo que es el control numérico. Nuestro equipo está compuesto por García Aguilar Merari, Ramírez Carlín Noemí, Solís Romero Javier, Tostado Bretón Bárbara y un servidor, Pulido Morrita Axel. Nuestra competencia en esta unidad es identificar y reconocer maquinarias de control numérico para su funcionamiento, conocer el funcionamiento de dichas para lograr una operación óptima de las mismas, conocer cada uno de los elementos que le integran, para poder dar solución a problemas que se presenten en su operación y funcionamiento, y conocer el desarrollo tecnológico de dichas maquinarias para así poder comprender el uso y aplicación de estas maquinarias en la actualidad en el campo laboral. Como tema principal tenemos las operaciones y máquinas para el maquinado de superficies. Antes de pasar directamente a esto, tenemos que saber cómo se obtienen los materiales. Y como sabemos, se obtienen de las minas y obtenemos lo que son la mena de material, ya sea de hierro, oro, etc. El material que vayamos a utilizar. Estos se meten en lo que es un alto horno a altas temperaturas, una mínima de 1500 grados. Se obtienen lo que son residuos en una parte y por otra parte se obtiene lo que es el material, ya dependiendo de la forma en la que se requiera, ya sea lingotes o barras o láminas. De ahí pasamos a lo que es el mecanizado. El mecanizado es un conjunto de operaciones para la obtención de una pieza mediante la eliminación de materiales. De mecanizado existen 4 tipos. El primero de ellos es sin arranque de viruta. La viruta, como hemos mencionado, simplemente son residuos de la pieza que estamos trabajando. En este arranque sin viruta hay 3 tipos de trabajo que se pueden realizar, como es la soldadura, el laminado o el forjado. Mediante la soldadura tenemos diferentes tipos también. Una puede ser con gas, o soldadura eléctrica, o con energía, o en estado sólido. La soldadura con gas es la más antigua y es la que más se usa, ya que es la más barata de todas. Mediante la energía se utiliza lo que es los aparatos láser, y esta tiene ventaja de que prácticamente están totalmente automatizadas, es decir, que prácticamente no hay fallos y la mano de obra pues es bastante barata, ya que casi no se utiliza. También tenemos la soldadura mediante fricción, es decir, que las piezas se van rozando unas con otras hasta que se logra la unión de ellas. Como les mencionaba, también existe lo que es el laminado y el forjado. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la soldadura y un ejemplo de lo que es el laminado. Simplemente mediante 2 rollos pasan el material que se requiera y se obtiene un material más plano. Con esto pasamos a lo que es el segundo método, que es con arranque de viruta. Es decir, en este tipo de mecanizado ya existe lo que es los desperdicios. Con lo que es el arranque de viruta existen 2 tipos de trabajo que se puede hacer, lo que es el desbaste o es el acabado. Aquí podemos ver un ejemplo claro de lo que viene siendo un desbaste. Se va arrancando partes de la pieza hasta que se logra obtener la que quiera, y aquí podemos tener también otro ejemplo claro de lo que es más o menos el acabado, ya que se va puliendo poco a poco la pieza hasta que se obtiene el acabado que se requiere. Y el tercer método es por abrasión. El método por abrasión existe, pues puede ser por corte o por desgaste de la pieza. En este se utilizan lo que son las muelas abrasivas, como podemos ver aquí en los ejemplos. Son discos, existen de 2 tipos, lo que es el convencional y los superabrasivos. El convencional, que es el que usualmente se usa, son de estos tipos. Están hechos de óxido de aluminio, silicio y circonio. Y también tenemos los superabrasivos, que están hechos de diamante cristalino, nitruro de buro. Como dato interesante, el superabrasivo es utilizado por una compañía muy conocida como lo que es Apple. En los iPhones del tipo 5 y 5S, ellos utilizaron ese método para poder realizar el acabado que tienen los iPhones en la orilla. Y continuamos con lo que es el último método, que es el método manual. En este se utilizan las herramientas como el cincel, la sierra, la lima o el buril. Como su nombre lo dice, el manual pues tiene que utilizar la fuerza y la habilidad del hombre para poder realizar los trabajos que ya anteriormente mencionamos.
Y también para saber qué tipo de trabajo vamos a realizar, pues también tenemos que saber qué tipo de herramienta es con la que contamos. La máquina de herramienta puede ser de 3 tipos: las manuales, las semiautomáticas y las automáticas. Como ejemplos claros, pues tenemos lo que es la limadora, la fresadora, el torno y el taladro. Y pasamos a lo que son los estándares de los materiales. Las propiedades de los materiales mecánicas de los materiales se obtienen mediante las pruebas destructivas. Existen 2 tipos de pruebas, pero para saber la calidad de estos materiales se hacen pruebas destructivas. Existen diferentes tipos de pruebas, como lo que es la flexión, la fatiga o la tensión. Como vemos, la flexión simplemente se aplica una fuerza paralela al eje en sentido contrario para saber cuánto puede soportar el material. La fatiga simplemente se utilizan diferentes tipos de fuerzas variables con mucha frecuencia para saber también cuánta resistencia tiene el material, como podemos observar aquí los engranes y las piezas que pues suelen fallar. Y la tensión simplemente es tener un material, por ejemplo una barra, entre 2 agarres, jalarla hasta que saber cuánto puede aguantar este material. Estos tipos de pruebas se hacen con un tiempo de prueba dependiendo de para qué se va a utilizar, es decir, que sea lo más realista posible. Si el material va a estar sometido a varias horas de trabajo, pues que la prueba sea también sometida a varias horas. Igual que la temperatura, que sea la temperatura más adecuada donde se va a utilizar este material para que así la prueba sea lo más realista posible. Y este tipo de pruebas se hace con diferentes objetivos. El primero sería saber cuáles son las características de cada material. El segundo es para controlar la calidad de estos materiales. Y la tercera es la comparación, es decir, comparar las pruebas que se hacen en México, en Estados Unidos o en diferentes países para saber qué tipo de resultados tiene cada una. 3. Continuando con el tema 3.3 que habla sobre máquinas de control numérico. Las máquinas de control numérico son máquinas que ayudan a fabricar pequeñas y medianas partes de algún modelo en gran cantidad. Esto se hace mediante el control numérico, que puede ser computadorizado o no computadorizado. Bueno, las máquinas herramientas mediante la programación de estas pueden perforar, tornear, horadar y también fresan. Bueno, las máquinas CN son la forma más práctica hoy en día de la automatización flexible o programable, y esta puede ser dentro de 2 tipos, la de cinta y la de tarjeta. Bueno, las máquinas CN empezaron se tiene récord de ellas desde los años 1950, que las desarrolló el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Bueno, el inicio de estas máquinas CN era cuando el ejército quería ayudar a desarrollar mejoras para sus prototipos de jet en las fuerzas aéreas. Tenemos aquí que las máquinas CN son máquinas autónomas que tienen un microprocesador individualmente. Bueno, Japón es la industria en la que se dedica a las innovaciones más avanzadas de las máquinas CN, que gastan la mitad doble del presupuesto que Europa y Estados Unidos. Bueno, las máquinas de control numérico computadorizadas son las que ocupan el primer lugar en herramientas que ayudan para el control por computadora, y seguidas por CAD y por SIM. Bueno, y continuando con el tema que sería criterios para usar las máquinas y herramientas con control numérico, tenemos 3 criterios importantes, lo que es servomecanismos, las categorías básicas en control de movimiento y los componentes funcionales en las máquinas de CNC. Los servomecanismos, como su nombre lo dice, se puede separar de servo, que es control, y mecanismos, pues, que hacen referencia a lo que es motores. Dentro de los servomecanismos existen los de lazo abierto, que son los servomecanismos manuales, donde la mesa no puede sobrepasar y se basa básicamente en el desgaste y la precisión de la pieza, y los de lazo cerrado, los que son sensores automáticos. Estos sirven para hacer de mayor precisión y de
complejidad en el proceso. Y hablando de las categorías básicas en control de movimiento, nos vamos a la que es de punto a punto. En esta categoría, básicamente no existe la trayectoria en la máquina CNC. La pieza va de un punto a otro punto y es como se programa automáticamente. Otra de las categorías básicas es la categoría lineal, la cual solamente consta de un eje. En esta la pieza solamente tiene una sola trayectoria, o sea, va en torno a un solo eje. De ahí existe la categoría de contorno, que es 2 o más ejes en la trayectoria. Esta es muchísimo más práctica para la programación. Después vamos con los componentes funcionales de las máquinas de CNC. Los componentes fundamentales serían los programas CNC, los dispositivos de entrada programados, el controlador de máquinas, los sistemas de retroalimentación, los sistemas de actuación y las herramientas de las máquinas. Todos esos son componentes que se encargan de la funcionalidad de dichas máquinas y del maquinado de las piezas. Dentro de esos criterios encontramos lo que es el PLC. El PLC, que nos dice que es un control, que por sus siglas es un controlador logístico programable. Es básicamente un microprocesador que le da órdenes a la máquina en tiempo real para realizar diversas funciones. Y ahora, refiriéndonos al tema 3.5, que habla de control numérico, tenemos su definición. ¿Qué es control numérico? Nos dice que control numérico es un sistema de automatización de máquina-herramienta operado por diversos comandos en medio de almacenamiento, que permite controlar en todo momento la posición de algún elemento físico. Las primeras máquinas de CN, de control numérico, se dieron en 1940 y 1950 aproximadamente, y son resultado o partieron a partir de lo que fue la tarjeta perforada, que en este caso una tarjeta perforada es una pieza de cartulina que contiene información digital representada en diversas partes de la tarjeta mediante agujeros que están posicionados estadísticamente para poder entenderlas. Dentro de las máquinas de control numérico, el abaratamiento y la miniaturización de los microprocesadores nos llevó al generalizado de la electrónica digital en lo que es las máquinas y herramientas, o sea, hombre-máquina. Y todo esto en conjunto nos llevó al contexto de la máquina CNC como la conocemos, máquinas de control numérico. Aunque en la actualidad las máquinas con control numérico no es necesario que tengan o no tengan computadora, automáticamente se les conoce así una vez que son automáticos. Bueno, y hablando del posicionamiento, contamos que las máquinas CNC cuentan con tres ejes, perdón. La primera cifra de las máquinas CNC va a ser la que va a dirigir al eje X. La segunda cifra de las máquinas o de la programación CNC va a dirigir al eje Y. Y la tercera, que es modo vertical, va a dirigir lo que es al eje Z. Con la exposición va el 3.6, que es la evolución del control numérico en la manufactura. Bien, el control numérico. ¿Qué es el control numérico? Es un sistema de automatización de máquinas, herramientas, que es operada mediante comandos programados en modo de almacenamiento, que en comparación con las manuales, estas son manejadas a base de volantes o palancas. Bien, el concepto de control numérico fue desarrollado primeramente por John Parsons y fue hasta 1942 cuando la empresa Bendix Corporation desarrolló lo que se llamaría el verdadero control numérico, que aquí la empresa demandaba, se dedicaba a transportes aeronáuticos, y ella demandaba hélices con mayor configuración o mayor exactitud, y para esto necesitaba, como ya lo sabemos, el control numérico. Uno de los beneficios o ventajas que nos brinda es que hace las piezas con mayor exactitud y no importa la configuración que tenga, simplemente la máquina lo hace todo. Y fue así como se utilizó por primera vez en la industria el control numérico.
En 1945 aparecieron las computadoras electrónicas y fue hasta los 50 cuando la computadora electrónica se aplicó en una máquina herramienta. Después de esto, bueno, pues, bien. Después de que la computadora electrónica se incorporó a la máquina herramienta, se dice que la primera máquina CNC redujo el trabajo de 8 horas a tan solo 15 minutos. Y fue hasta 1956 cuando la Fuerza Aérea de Estados Unidos introdujo el primer lenguaje para las máquinas CNC, pero más tarde se oficializaría este lenguaje, que es el APT, que es la herramienta programada automáticamente. Bien, las primeras máquinas de CNC, como ya lo sabemos, estaban hechas a base de válvulas conectadas electrónicamente, pero el controlador, que es la máquina que manda los comandos y el lenguaje a la máquina herramienta, era mucho mayor, mucho más grande que la máquina herramienta, en comparación con la actualidad, que es todo lo contrario. El controlador es mucho más pequeño que la máquina herramienta que estemos utilizando. También cabe destacar que las máquinas CNC con mayor demanda hasta nuestra época es el torno y la fresadora, que son utilizadas en industria automotriz y demás. Al tema llegan los autómatas programables, que son los PLC, que es el controlador lógico programable. Bien, ¿qué es el PLC? Es una computadora utilizada en la ingeniería automática o automatización industrial, utilizada para automatizar los procesos electromecánicos, tales como programar la maquinaria de una fábrica en la línea de ensamble. Bien, los PLC nacen en 1969 en Estados Unidos, pero fue hasta 1970 cuando aparecen en las primeras industrias automotrices. Aquí los ocupaban, y en 1972 aparecen los PLC más famosos en esta época de los 70s y 80s, que fue el AMD 2901 y 2903. En este entonces también existían los microprocesadores, pero no se pueden comparar con los PLC, debido a que los PLC procesaban la información o la codificación más rápido que los microprocesadores. Entonces aquí fue donde ganó mercado el PLC, y en 1990 los PLC se podrían... Bien, en 1990 surgieron unos avances en el PLC, debido a que se puede programar por medio de diagrama de bloques, lista de instrucciones o texto estructurado al mismo tiempo. Es decir, ya los PLC eran mucho más avanzados y abarcaban, o le podían meter más información al mismo tiempo, y esta la codificaba para realizar las operaciones o lo que el programador le estuviera diciendo. Y se dice que en la actualidad los PLC en un futuro no muy lejano van a desaparecer, debido a que las computadoras ya cada vez son más avanzadas y potentes, y esto genera que la misma computadora o la misma PC genere su propio PLC, y estos ya no sean útiles para la comercialización. Encontramos el controlador de procesos continuos, que los más famosos son los DSS, que son sistemas de control distribuido. Bien, se puede definir que es el conjunto de computadoras que llevan la información a solamente una sola, que de esas se controla todo. Hay dos tipos de control de sistema distribuido: el centralizado y el distribuido. El centralizado se dice que es una sola máquina donde controlas en poca cantidad. Se podría dar un ejemplo de un ciberespacio o internet café, que donde el controlador ve lo que están haciendo las otras máquinas, porque están conectadas a una misma. En cambio del distribuido, el distribuido se dice que hay una línea de computadoras que son las principales, que por lo regular son 2 o 3, que en estas se almacena toda la información, pero detrás de estas hay diferentes líneas. Hay una línea más abajo donde se podría decir que son sublíneas directas, que estas se encargan de cada departamento. Es decir, una computadora, la principal, lleva una línea a
a una subcomputadora o una subcomputadora de control directo, que esta a su vez controla un departamento. Es decir, este departamento lleva la información a la sublínea directa y esta a su vez a la línea directa. Estas son mayormente utilizadas en las industrias actualmente. Se puede decir que son como los sistemas SAP, que bien en los centros comerciales son utilizadas para saber cuánto inventario tienes, cuánta mercancía y cuánto se está vendiendo en determinada tienda, determinada sucursal. Estos son controlados por una línea directa que básicamente el director de la empresa está viendo qué sucede en cada una de sus franquicias o cada una de sus empresas. Este sistema es un poco más complejo debido a que obviamente eleva costos, porque instalarlo se puede decir que es un poco complejo o necesita personal más especializado. Y en el centralizado no, en el centralizado pues obviamente como controla sistemas más pequeños puede ser instalado o adaptado más fácilmente, pero en las industrias nos encontramos con el distribuido. Incluido dentro del control numérico son los sistemas de fabricación flexible. Estos fueron aplicados por primera vez por Grover en 1990 por sus siglas en inglés Flexible Manufacturing Systems. En español se transcribe como sistemas de fabricación flexible. Este es un grupo de estaciones donde predominan máquinas y herramientas de tipo CNC interconectadas. Estas herramientas están previstas para cambios, ya sea que nosotros los tengamos contemplados o cambios que sean imprevistos. La flexibilidad la podemos definir como la capacidad de adaptarse, ya sea de la máquina o de la herramienta. Esto en cuanto a la demanda. Podemos manejar la demanda a como nos convenga, como nos estén solicitando, la capacidad de los suministros que nosotros vamos adquiriendo, los productos que vamos fabricando a la vez, los procesos que mantenemos dentro del área o todo el equipamiento que nosotros utilizamos. Esta la podemos definir de dos maneras: haciendo énfasis en su producción, que es cuando podemos realizar distintas operaciones haciendo cambios a gran escala en cuanto al volumen y la capacidad, o realizar la misma operación sin ninguna interrupción. Y también haciendo énfasis en la automatización. La automatización es que podemos tener el orden de las operaciones a como nosotros nos convenga y cambios en cuanto al tipo de producción que nosotros vayamos manejando. Para poder implementar un sistema de fabricación flexible necesitamos tener ciertas consideraciones en mente. ¿Cuáles son estas consideraciones? 1. Tenemos que agrupar familia de partes. Eso lo vimos en unas unidades anteriores, donde nosotros necesitamos hacer grupos de partes similares. Otro es el requerimiento del proceso. Tenemos que tener en consideración todo lo que requiere dentro del proceso, la maquinaria que vamos a implementar, los utensilios que esa maquinaria utiliza y toda herramienta que se nos pueda llegar a presentar en ese proceso. Las características de las piezas. Cada pieza que nosotros vayamos a fabricar es diferente y para realizar un sistema de manufactura flexible tenemos que tener en cuenta todas esas características de la pieza para nosotros poderlas implementar dentro del control numérico. Y el volumen de producción. No vamos a implementar el mismo control en una producción mínima y en una producción máxima. También el sistema de manufactura flexible posee ciertas cualidades. Los equipos de producción que manejan son diferentes. Los sistemas de manutención y transporte quiere decir que desde el momento que estamos fabricando podemos transportar todos esos materiales hasta el punto de la salida o de una máquina a otra. Las entradas de las piezas. Nosotros podemos, mediante el control numérico, decir en qué momento queremos que esas piezas entren dentro de la maquinaria y en qué momento también incluso pueden salir.
La monitorización. Podemos tener mediante el control numérico control constante, monitoreo constante, por así decirlo, de todo lo que se está realizando. Así, si en algún momento queremos realizar un cambio, podemos enseguida implementarlo. Y control sobre todo el sistema. Cuando nos está fallando la máquina, automáticamente dentro de la pantalla que nosotros vayamos a tener, nos va a dar cierta especificación donde nos dice que hay que hacer un cambio, que ya la máquina pues está demasiado desgastada, o que incluso la pieza se movió de cierto modo. Esto puede llegar a ser muy raro. Y los sistemas de gestión. Los sistemas de gestión pueden entrar en cuanto a maquinaria o en cuanto a piezas. Para eso se utilizan otras herramientas de ingeniería industrial como el método de justo a tiempo o control de calidad total. Una de las, como todas, tienen ventajas. Todo sistema que nosotros vayamos a implementar tiene ciertas ventajas. Una de ellas es la elevada precisión. Esta máquina es capaz de llegar a donde una persona manualmente no podría hacerlo. La capacidad para realizar piezas con contornos demasiado complejos. Eso implica un poco de lo anterior. Una persona a veces no puede, o por la movilidad de las manos, el estorbo de la pieza, no puede realizar ciertas piezas con contornos más complejos. Entonces la máquina los realiza con mayor facilidad. La flexibilidad en los cambios de producción. Esto, como ya lo había mencionado, es el cambio automático de herramienta, el cambio automático de piezas en ciertas máquinas, y nos da una cierta ventaja, que es menos desechos. La producción es más segura y de mejor calidad, dado que todo el producto va saliendo con las mismas características. Y la realización es más rápida de los prototipos y reduce el tiempo de diseño muchas veces. Pero así como tenemos ventajas, también contamos con desventajas. ¿Cuáles son estas? Necesitamos personal especializado en la utilización de estas máquinas. También se necesitan mayores inversiones en la maquinaria. La maquinaria CNC, a pesar de que tiene muchas ventajas, una de las ventajas es que es demasiado costosa y muchas empresas no tienen la capacidad de poderlas implementar. Requiere conocimientos sobre programación y computadoras. Muchas veces muchas personas no son capaces de lograr esas competencias y entonces no pueden cumplir con las funciones de la maquinaria. Y el mantenimiento es más complejo. Muchas maquinarias de este tipo tienen que tener un mantenimiento que no cualquier persona se lo tiene que dar. Muchas veces incluso es necesario llamar al fabricante de la máquina para que él, de donde sea proveniente la máquina, pueda ir al lugar y poderla modificar de nuevo. Y eso es todo en cuanto a este tema.